Un abrazo fraterno a toda la audiencia virtual que durante estos 3 días pues, nos ha acompañado. Es un placer pues, para nosotros seguir avanzando y hoy con el cierre, ¿verdad?, de este seminario Transformaciones en Educación Superior Post-Pandemia. Para el Observatorio Ecuatoriano de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria Telescopio Ecuador, ha sido pues muy satisfactorio haber contribuido de cierta forma, ¿no?, a la calidad de la educación superior con temas relevantes, enfocados a los nuevos desafíos y retos que vive la educación superior, con esta normalidad de ahora, ¿verdad? Y no solamente, y bueno, y en todos los ámbitos, ¿no? No solo en el Ecuador, sino que en todo el mundo, ¿no? Como siempre, agradecemos infinitamente a la audiencia que ha acogido de manera favorable esta convocatoria, pues, y que en realidad, sin duda alguna, pues nos compromete como red a continuar fortaleciendo esta comunidad de aprendizaje. Durante estos días hemos escuchado magistrales intervenciones que sin duda alguna nos ha permitido comprender los actuales escenarios por los que atraviesa el mundo universitario, ¿verdad? Y frente a estos retos y desafíos para enfrentar los acelerados cambios. El día de hoy tendremos la oportunidad de generar un diálogo propositivo también sobre los impactos diversos de la pandemia en el mundo académico. El tema que abordaremos el día de hoy en el panel denominado La gestión académica y su vinculación con el sector productivo, retos y desafíos. Un tema muy interesante que sin duda alguna pues, nos va a atender a nosotros bastante con expectativas. Para iniciar este acto, quiero ceder la palabra a quien será también el moderador de este evento, el doctor Leonardo Estrada. Él es el coordinador de REC Telescopio Ecuador. Es un placer que sea usted quien dé las palabras de bienvenida y por supuesto ya con este preámbulo damos inicio a este evento. Bienvenido, Leonardo. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer a todos los expositores que han colaborado con nosotros a lo largo de estos 3 días de seminario. Han sido jornadas muy fructíferas. Justo yo le chateaba a la rectora, le decía, mira, la verdad es que hice una pregunta respecto de cuáles serían posibles estrategias para motivar a los profesores a que estén, digamos, más pendientes de las necesidades de los estudiantes. Y digamos, le comentaba que habían aspectos interesantes que podríamos considerar. Y de hecho, inclusive, hacer algún tema de una investigación respecto de cuáles son las estrategias educativas que han funcionado y cuáles no, apalancándonos en este experimento natural que se ha formado por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces también me pareció una idea muy, muy interesante que la podemos aplicar. Creo que ustedes también sacarán sus propias conclusiones y lo importante es que genere debate y generen también ideas de investigación, ¿por qué no?, en el ámbito de la dirección y planificación universitaria. Hemos compartido con 23 representantes de universidades ecuatorianas, lo cual nos complace. También han participado varios expositores internacionales, a los cuales agradecemos una vez más. Y eso nos complace, ¿no? El hecho de que en este evento han confluido ideas de diferentes visiones y locaciones. Entonces, perdón, sin más preámbulo, entonces, voy a presentar a nuestra primera expositora. Natalie, ¿quién va a ser la primera expositora? Sí, la primera expositora. Es Mariela. Mariela. Sí. Okay. Ya. Entonces voy a presentar a Mariela Sato. Ella es doctora en educación, especialista en informática educativa, vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar. Es autora de libros Educar con Imágenes y Lectura, Escritura de la Imagen Digital, exdirectora de Servicios Multimedia y vicerrectora académica de la Universidad Simón Bolívar, con amplia experiencia docente y en investigación. Muchas gracias, Mariela, por aceptar nuestra invitación y te dejo la palabra. Buenos días, Eduardo. Bueno, no es tanto así como me han presentado, no soy tantas cosas como usted acaba de decir, pero bueno, no importa, estamos aquí. Voy a presentar entonces la pantalla, ¿sí? Voy a tratar de compartir
mi pantalla para que puedan ver entonces la presentación. A ver, permítame un momento. Bien. Bien. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me extendiera la doctora Ortiz para participar en el seminario promovido por la Red Telescopi Ecuador, en el marco de una conversación sobre la educación superior, conversación además fundamental, y de manera acelerada pareciera que estos últimos meses ha colocado en negrilla temas que, si bien antes de la pandemia ya estaban siendo debatidos, ahora mismo demandan como mínimo una lupa, celeridad y acción. Así que en mi intervención pretende básicamente sumar una línea más a la tan debatida problemática sobre las estructuras, los modelos y los esquemas sobre los cuales está enmarcada la gestión académica en la educación superior y, por supuesto, el tema que nos trae esos vínculos con la sociedad, con el sector productivo y finalmente con la propia misión de la universidad, que pareciera que en estos momentos se tambalea y fractura y ahora de manera tan visible. Así que mi intención básicamente es provocar reacciones que permitan enriquecer la discusión y comenzar el debate que acabe de activar de inmediato los mecanismos del cambio. Durante estos 2 últimos días, destacados representantes de instituciones reconocidas, ya lo decían al comienzo, nos han presentado en cifras la respuesta que las comunidades de educación superior a nivel mundial, pero específicamente en Latinoamérica, han tenido frente a la declaratoria de pandemia desde el mes de marzo. Indicadores, por cierto, que marcan, por ejemplo, el apresurado cierre de las universidades y con ello la paralización en muchos casos de la gestión académica, la desconexión natural de la comunidad estudiantil con sus propios pares, con sus profesores, con su referente, me refiero espacio-temporal, la realidad de saber que a pesar de que la mitad del planeta está conectado, que casi la mitad también cuenta con dispositivos móviles en nuestra región, sabemos que más de 200 millones de personas viven aún en la oscuridad digital y que esta tan conocida brecha digital de la cual venimos hablando desde hace más de 20 años, hoy coloca de manera más evidente que siendo la tecnología la única posibilidad que tenemos para dar continuidad y mantenimiento a los esquemas de producción y gestión del conocimiento, también nos muestra la dramática situación de desigualdad que seguimos teniendo para atender las necesidades de educación que se demandan. Por otro lado, esta lectura es real, pero también es real que demanda, por supuesto, una revisión absoluta de los esquemas que venimos trabajando. Fíjense ustedes, la estructura del sistema educativo que conocemos pareciera que se está desmoronando. Permítame pasarla. El espacio de aprendizaje comienza a cambiar. El intercambio, la relación estudiante-profesor, los roles de cada uno de los actores en la gestión del conocimiento, la relación que conocíamos, el marco de la educación entonces que conocemos requiere que por lo menos hagamos en este instante una pausa. Finalmente, entendemos que sí, toda esta misión vinculada a la universidad, todos estos esquemas que estamos conociendo, están, por supuesto, demandando un nuevo cambio. A mí me gustaría solamente centrarme básicamente en 3 elementos fundamentales que se han puesto en evidencia. Por cierto, que pueden haber muchísimos más, y además están recogidos en distintos informes que obligatoriamente vamos a tener que leer desde distintas ópticas. El primero, ¿qué es lo que se puso en evidencia? Bueno, nuestra aproximación hacia la tecnología. Hasta hace muy poco,
los profesores y directivos responsables de la gestión académica en nuestras universidades, parecía que el único problema que podíamos estar atravesando era si hacíamos uso o no de determinadas tecnologías como apoyo de sus cursos, de la gestión académica. Y esta decisión pasaba por si los profesores estaban alfabetizados por el criterio de uso y finalmente por las políticas que pudieran haber adoptado en la institución. Esta dinámica exhibía, por supuesto, ya ha exhibido la aproximación que comúnmente pareciera que la mayoría de nosotros ha tenido con la tecnología. La tecnología es una simple herramienta y por esta razón puedo decidir si hago uso de ella o de cualquier otra. Por supuesto que toda esta aproximación que veníamos teniendo está relacionada con la herencia analógica que ha sido la tradición por cientos de años, pero que hoy, cuando hacemos una revisión de la respuesta que hemos tenido, por supuesto esta aproximación prevalece y por supuesto que estas instituciones, nuestras instituciones, han visto siempre y pareciera por el rabillo del ojo el uso de las distintas tecnologías en la educación formal. Esta incredulidad, esta aproximación tímida, este no creer que aportaba un valor agregado a la educación, ha contagiado a las comunidades académicas a todo nivel y ha hecho, en la mayoría de los casos, que ni como país, ni como líderes de instituciones de educación superior, hayamos hecho mucho por proponer políticas claras que hoy hubieran servido para responder de manera distinta a la situación o a esta pandémica o a cualquier otra que se pueda presentar y que realmente nos obligue a estar distanciados, pero conectados. Y esto tiene que ver, y hago el vínculo con un libro que ya tiene más de 20 años, de Bonnie Nardi, que habla de los sistemas, las ecologías de información, en la que propone las tres metáforas a partir de las cuales nos aproximamos. Y la primera en la que insiste es que la tecnología es simple herramienta. En vez de verla como la tercera y fundamental, que es que la tecnología cada vez más forma parte de un ecosistema y nosotros debemos verla como un todo, más bien como una extensión de nuestro sentido. Por supuesto que bajo este lente podremos comenzar a discutir cuál es el papel de la universidad en el siglo XXI, pregunta que por supuesto nos hemos hecho repetidas veces, no solo en este escenario, sino en muchos. ¿De qué manera la universidad y la de educación de hoy comienzan a dialogar de nuevo? Pareciera que la universidad y la educación que se demanda pareciera que están desarticuladas. Yo no tengo duda que 30 o 40 años atrás lo que conocíamos como universidad podía seguir guardando las mismas formas conservadoras de hace 900 años, ninguna duda. Sin embargo, aquellas estructuras centenarias, repito, como dije al principio, nos muestran fisuras importantes. Pareciera que no han sabido reaccionar de acuerdo a la evolución natural del ser humano, ni al impacto que ha tenido las tecnologías, esto ya lo sabemos. De manera que ahora todos hemos sido obligados a colocar en la mesa todas nuestras cartas y al hacerlo, por supuesto, repito, quedan en evidencia esas fisuras. El segundo punto que ha quedado en evidencia es que el espacio tradicional que conocemos, el presencial, está agotado. Pero por supuesto sabíamos esto mucho tiempo antes de marzo. Así que cuando hablamos de volver a la normalidad, pareciera que muchos creen y piensan que la normalidad es volver al mismo espacio, volver al mismo esquema y sencillamente solamente separar las mesas y las sillas según recomendación de seguridad sanitaria. Bueno, es aquí que quiero detenerme un poco. Es real, desde hace ya varios años estamos viendo comportamientos que indican que algo no va bien. Los estudiantes cada vez más no asisten al salón de clase, se quedan en los espacios del campus donde pueden tener conectividad, desde donde acceden a sus catálogos en línea, permanecen en los espacios públicos donde interactúan socialmente, a la vez que descargan contenidos de interés incluso para sus propios cursos. Tenemos además estudios que revelan que el estudiante se niega a seguir asistiendo a clases magistrales, de manera que ese salón de clase, tal y como lo conocimos, no volverá a ser el mismo. Es que no puede volver a ser el mismo. Nadie niega
el ancho de banda de la presencialidad pueda compararse con el ancho de banda de la virtualidad. Esto no lo he dicho yo, lo dijo Manuel Castel en alguna intervención. Nadie debería hacerlo, pero hay estudios que cada vez que se realiza una consulta a los estudiantes, la mayoría indica que no ven ninguna posibilidad de atender clases magistrales tal y como las conocían. Entonces, nuevamente la tecnología, y entonces nuevamente, ¿con qué criterio de uso la utilizo? Hay universidades europeas, concretamente en Inglaterra, que a partir de marzo decretaron, por ejemplo, por decisión, transformar el concepto de lo magistral. Por supuesto, sin quitarle el valor a lo que significa que un profesor pueda dirigirse a sus estudiantes y mantener un vínculo para atender cualquier inquietud cognitiva. Pero cuidado, es que no se trata de decir que ahora Zoom o Google Meet es el salón de clase, que ese es un error en el cual podemos estar incurriendo. No se trata de que eso es así, es Google, Zoom y todos estos espacios que estamos utilizando en este momento son otros espacios en los cuales se promueven otro tipo de experiencias que por supuesto deben ser analizadas dentro del nuevo modelo en el cual debemos estar trabajando. Por eso entonces hablamos de cómo la universidad puede colaborar con el modelo económico global, cómo se adapta al conjunto de transformaciones. Y aquí conecto con el tercer punto y último, que es este vínculo de la gestión académica y el sector productivo. Sabemos, por supuesto, que es débil en este momento y ahora mucho más, está mal orientado y está provocando que la oferta, en muchos casos, haya quedado desactualizada en las universidades y está haciendo que los estudiantes prefieran, por ejemplo, no culminar sus estudios y certificar competencias en sistemas de formación que permitan además una inmediata respuesta del mercado laboral. Los estudiantes cada vez más no ven probable mantenerse en una estructura educativa durante casi 4 o 5 años. Cuando nada más ingresar a la universidad pareciera que comienzan a entender que el desarrollo de habilidades y competencias les puede permitir de inmediato rentabilizar el conocimiento adquirido. Comienzan a entender que la demanda del mercado desplaza el eje de prioridades y aquellos aprendizajes informales que pueden ser certificables ofrecen un nuevo panorama de bienestar social. ¿Qué hacemos con esta realidad? ¿Cómo garantizamos entonces que estas pasarelas de articulación con el sector productivo las sigue generando la universidad? El estudiante incapaz de seguir la estructura, ya lo sabemos, de horarios y asistencia a espacios propios de esquemas tradicionales. Ahora mismo, y lo sabemos, el término ubicuo, tantas veces analizado, tiene sentido siempre y cuando las estructuras se adapten con la mayor rapidez. Bueno, pareciera entonces que estamos en una encrucijada porque es un sistema, por supuesto, paquidérmico, siempre no responde a las demandas de manera rápida y efectivamente creo que en este momento estas instituciones, nuestras instituciones, que reaccionaron de una manera inmediata a la problemática que existía, definitivamente tenemos que hacer un alto, realizar todos los análisis de todas las gestiones que se han realizado y que se están realizando. Toca activar de inmediato, si me lo dicen, una sala situacional que recoja la experiencia, que comience a leer los indicadores que permitan tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, sabemos que hay un gran problema con el sector profesoral, no solamente con el estudiantil, con el sector profesoral. Cada vez más sabemos que están saliendo de la línea de trabajo de nuestras universidades. El último indicador hablaba de 30.000 profesores que se están quedando sin trabajo. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Cuál es el esquema laboral que propone la nueva institución universitaria? ¿Qué significa atender entonces al estudiante? ¿Qué significa todas las necesidades que estén cubiertas? ¿Cómo atendemos no solamente la infraestructura tecnológica del profesor y del estudiante? ¿Cómo empiezan a aparecer bolsas de trabajo? ¿Qué significa en este momento el término movilidad en un espacio donde la tecnología y la virtualidad tiene más sentido? ¿Qué significan tantos conceptos que en este momento han traído al tapete, por supuesto, no solamente el problema de la pandemia, sino toda la problemática que veníamos arrastrando?
Entonces, simplemente es cuál es el cambio, ¿sí? ¿Qué significa entonces que esta manera apresurada de seguir manteniendo una estructura viva, ese volver a cierta normalidad pasa simplemente por revisar de manera inmediata cada uno de los elementos que en este momento acabamos de enumerar y que por supuesto seguramente Diego explicará con concretos ejemplos. Solamente una parte de reflexión, es decir, el tema de la creación de políticas, no solamente las universitarias, sino las políticas que tienen que ver con una nación. Sabemos realmente, porque toda esta problemática está además vinculado, y esto parece que es la tendencia a nivel mundial, que cada vez más los presupuestos que están dedicados, el gasto público dedicado a la educación, está cada día más mermado. Es una realidad. Entonces, la decisión no puede ser lineal. Tenemos que establecer una nueva estructura. Y lo que sabemos que hacía en este momento el profesor, la estructura, la contratación, la manera de ingresar, la matrícula de los estudiantes, la gestión administrativa de nuestras instituciones, tiene que pasar absolutamente y definitivamente por un cambio. Bien, estamos en una transformación de la educación y solamente espero que luego de la explicación de Diego, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto atenderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, por tu exposición. Sí, como Mariela mencionaba, al final de la sesión podrán hacer preguntas a través del chat. Entonces, yo me encargaré de leérselas. Bien, ahora contamos con la participación del doctor Diego Cardona. Él es director de la modalidad en línea de UIDE Ecuador. Tiene amplia experiencia docente en Colombia y ha sido consultor de temas de gestión de proyectos y temas de estrategia. Hoy nos hablará sobre la transformación digital, una necesidad de las organizaciones. Muchas gracias, Diego. Te dejo la palabra. A ti, Leonardo, muchísimas gracias por la invitación a la red Telescopy con su sede en Ecuador y específicamente en ESPOL. Efectivamente, en este momento tengo el placer de estar vinculado directamente con el sector de la educación superior en Ecuador. Hace relativamente poco me vinculé formalmente con la UIDE, la Universidad Internacional del Ecuador, impulsando todos los temas de formación en línea en medio de la pandemia. La invitación me llegó inicialmente como director ejecutivo de la red académica de docentes investigadores en educación superior. Uno de los temas que a mí me apasionan y que creo que tiene muchísima validez en este momento a nivel mundial es el tema de la transformación digital como una necesidad de las organizaciones y que casa perfectamente con el planteamiento que tenemos de nuestro panel. Así como ya Leonardo lo dijo al inicio y también pues lo ha estado comentando, lo estuvo comentando Mariela durante su presentación, la idea es que encontremos esa relación que existe entre la gestión académica y el sector productivo, que claramente está llena de retos y desafíos. Entonces, quiero comenzar con un ejercicio interactivo. Veo que estamos en este momento casi 120 personas conectadas, con lo cual es una muestra muy representativa de lo que nosotros como sociedad consideramos que es el proceso de transformación digital. Les voy a agradecer que en el chat, permítanme un instante, en nuestro chat acabo de colocar el enlace que vemos en pantalla en este momento. Es un enlace a una herramienta de trabajo colaborativo que se denomina Mentimeter. Por favor, vayan a nuestro chat, hagan clic en el enlace que allí encontrarán, un mensaje que acabo de colocar, que es básicamente el mismo enlace que tenemos en la pantalla en este instante. Si alguno de pronto tiene en su teléfono celular
lector de códigos QR perfectamente podría de una vez tomar la imagen que tenemos en la pantalla y pueden ir a este enlace de Mentimeter. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando ustedes vayan al enlace de Mentimeter, van a poder colocar desde su perspectiva personal, desde su experiencia, desde su vida, desde su formación, ¿qué es transformación digital? ¿Qué es transformación digital? He dejado 4 momentos, 4 palabras para que ustedes me digan. Transformación digital es y también es. Ahora, que necesitan explayarse y que necesitan más de 4 palabras, no hay ningún problema. Ustedes pueden reiterar su respuesta. Voy a dejar de compartir un momento para moverme a la pantalla en la cual debemos estar en este momento viendo lo que ocurre. Así que permítanme, vamos a ver qué es lo que ustedes están diciendo que es transformación digital. Entonces, imagino que ya estamos viendo nuestra pantalla y allí vemos cómo un porcentaje muy alto de los participantes estamos diciendo que transformación digital es tecnología. Transformación digital corresponde a un tema de innovación. El tamaño de la palabra me dice el número de veces que está siendo compartido por ustedes. Así que, reitero, nosotros que estamos aquí sentados, que estamos interactuando, estamos diciendo que transformación digital está relacionada con innovación. Ya innovación está ganándole al concepto de tecnología, tiene que ver con cambio. Veo a cultura también apareciendo allí, aunque no con la importancia que tiene la innovación y la tecnología. Tiene que ver con un cambio muy relacionado con la innovación. Lo vemos como una oportunidad, qué bien. Y esto tiene que ver con el futuro. Por ahí vi presente en algún momento, lo cual es interesante, porque pues, la transformación digital, como lo planteaba hace un momento Mariela, no es lo que viene, es que estamos viviendo en este momento. Y no fue una necesidad asociada a la coyuntura pandémica, sino que fue una situación que había sido desde hace ya varios años identificada como una necesidad no solamente de la educación superior, sino de la sociedad como un todo. Es importantísimo que tengamos en cuenta eso. Sigue reiterativamente apareciendo el concepto de tecnología con nuestras ya casi 40 participaciones de los poco más de 120 participantes. Les reitero, vaya, no hagan clic en ese enlace, porque este mapa nos está diciendo lo que nosotros consideramos que es transformación digital. Por allí veo muchos elementos asociados a la tecnología, no necesariamente tecnología per se es el concepto. Por allí veo con conectividad, por allí estoy viendo competitividad, por allí estoy viendo el tema de estar cerca y así sucesivamente. Qué bueno, estoy viendo que sube la importancia del concepto de innovación en la transformación digital y de cambio en la transformación digital. Me preocupa un poco que la idea de cultura no tenga la importancia que desde una perspectiva personal y de experiencia en implementación de proyectos de transformación digital en muchas ocasiones puede ser más importante que la misma tecnología. Bueno, dejemos así. Yo compartiré este mapa de concepto con los organizadores para que lo tengamos como una aproximación. Y veo que ganó una importancia relevante en nuestra interacción el concepto de Industria 4.0. Efectivamente, esa es una forma en la que el Foro Económico Mundial está definiendo el elemento asociado a la transformación digital. Voy a dejar de compartir la pantalla de lo que hicimos de manera colaborativa y volveré a mi presentación. Un instante mientras hacemos este cambio, es una sutileza. Entonces, bien, vamos a compartir pantalla con sonido porque necesito sonido en un par de slides adicionales. Entonces, espero que en este momento hayamos vuelto a mi presentación y para avanzar, ese concepto de transformación digital que nosotros identificamos como grupo, poco más de 120 personas que estamos conectadas, llegamos a que el concepto de transformación digital tiene que ver con tecnología por un lado
Y además, el concepto está asociado directamente con innovación. Y casi que en el mismo nivel. De pronto, por tamaño, uno podría decir que eran como igualmente relevantes la transformación digital como innovación y la transformación digital como tecnología. Cuando terminemos todo el proceso en unos 15 minuticos, se darán cuenta que por allí teníamos otro elemento que debería haber cobrado mayor relevancia en nuestra percepción. Y espero que se lo lleven dentro de su bolsillo cuando terminemos el ejercicio. Oigamos a los expertos. Esto que acabamos de hacer fue con nuestra percepción. Entonces, oigamos a nuestros expertos. ¿Qué es transformación digital de acuerdo con este personaje que vemos en pantalla? Este señor es el actual asesor del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de transformación digital, se llama Diego Molano. Fue el ministro de Tecnología de Colombia y además también ha estado muy metido en todo lo que es la definición de política pública a nivel internacional en relación con los conceptos de transformación digital. También la presentación la tendrán ustedes a través de los organizadores. Si por alguna razón el video que vamos a ver, que es muy corto, tiene hipo, tiene algún inconveniente, no se preocupen porque podrán seguirlo en el enlace que allí ven. Es un video muy corto. La presentación total es algo así como unos 20 minutos de Diego. Sin embargo, pues yo hice un corte solamente de poco más de 2 minutos. Son 2 minutos 15 segundos, en los cuales Diego plantea, describe cómo ha sido la evolución del sistema productivo mundial, de la mano de lo que el Foro Económico Mundial, liderado por el doctor Klaus Schwab, ha venido definiendo como la cuarta revolución industrial, lo que apareció también en nuestra mapa de conceptos de Industria 4.0. Entonces, por favor, escuchemos a Diego. Hola, soy Diego Molano. En este video les voy a hablar sobre cómo las nuevas tecnologías han cambiado el mundo en que vivimos. Hoy, más de la mitad de los habitantes de América Latina y del Caribe usa Internet regularmente. Muchos cuentan con esta tecnología desde que nacieron. Sin embargo, la otra mitad de nuestra población hoy no cuenta con Internet y el conocimiento no está al alcance de sus manos y las comunicaciones de larga distancia son costosas y de mala calidad. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Para eso, tenemos que entender las revoluciones industriales. Estas revoluciones cambiaron radicalmente el orden establecido, trajeron nuevas formas de organización a la sociedad y nuevos modelos económicos, con la adopción además de nuevos modelos de producción. Además, han influenciado todos los aspectos de la vida cotidiana. La primera revolución utilizó agua y vapor para mecanizar la producción. La segunda utilizó la energía eléctrica para crear una producción en masa. La tercera revolución utilizó la electrónica y la tecnología de la información para automatizar la producción. Estas tecnologías generan una nueva revolución digital. Hoy nos encontramos en las puertas de la cuarta revolución industrial, sucesora de las anteriores. La cuarta se produce como consecuencia de la revolución digital, que data desde la segunda mitad del siglo XX y que se caracteriza por una fusión de tecnologías que borran las líneas entre las esferas física, digital y biológica. Revisemos los avances tecnológicos que nos han traído hasta aquí. Primero, el transistor. Segundo, Internet. Tercero, las redes de alta velocidad. Cuarto, los computadores personales. Quinto, los teléfonos inteligentes. Y sexto, el Big Data. Dense cuenta entonces cómo Diego Molano nos describe una serie de tecnologías que nos han ido llevando históricamente en los procesos productivos de la sociedad a lo que hoy somos y que nos llevará a lo que esperaríamos ser en el futuro. Y en un futuro que es ya, que es hoy. A mí me encanta un texto que les recomiendo del doctor Bert Lenhardt. El doctor Bert Lenhardt
escribió un bello texto, lo pueden buscar en internet, las referencias, y les recomendaría que lo leyeran, lo compraran, que se denomina Humanity versus Machine, la humanidad en contra de las máquinas. Ese título podría inducir al erróneo concepto de que hay un futuro distópico de choque entre la tecnología y la humanidad. Algo así como Arnold Schwarzenegger y las películas en las cuales viene alguien del futuro, una máquina del futuro a acabar con la sociedad. No es este tipo de futuro, tampoco es ese futuro orwelliano en el cual las máquinas están acabando con la sociedad. No, es un futuro en el cual las máquinas están al servicio de la humanidad. Hay un elemento fundamental, y es que los humanos tenemos una serie de competencias que difícilmente las máquinas van a lograr suplir. Las máquinas hacen cosas muy importantes, muy rápido, de una manera muy eficiente, pero hay algunas cosas que no pueden manejar las máquinas. Entre otras cosas, lo que tiene que ver con la creatividad, lo que tiene que ver con la ética. Inclusive, hay por ahí algunos ejemplos muy bellos de pinturas hechas por máquinas, cuadros bellísimos hechos por máquinas, pero que no se compadecen de un Van Gogh, que no se compadecen de un Gauguin, que no se compadecen de un Picasso. La creatividad será una competencia que en el futuro va a ser muy apetecible, porque no va a ser replicable fácilmente por las máquinas. Ese es el texto, de verdad que vale la pena. Bien, este concepto de transformación digital que acabamos de ver, basado en tecnología, es la respuesta a lo que son el desafío que nos impone el entorno. Son unos entornos en el cual, si ponemos en unos cuadrantes, si conocemos la situación o si predecimos qué es lo que va a ocurrir, vamos a poder identificar que hay una volatilidad altísima. Hay unos entornos que se denominan VUCA, por las siglas en inglés, de la volatilidad, a lo cual tenemos que responder con visión. Si algo es muy volátil, si algo cambia muy rápidamente, tenemos que estar continuamente pensando qué es lo que va a ocurrir a futuro. Por eso la visión. Por otro lado, es es un proceso muy incierto, porque la U, por el inglés, el uncertainty, son entornos altamente inciertos, porque realmente no sé qué es lo que va a ocurrir. Y eso nos obliga a que tenemos que entender muy bien, understanding, poder entender muy bien qué es lo que está ocurriendo. Adicionalmente, son entornos altamente complejos, porque hay una gran cantidad de variables que se relacionan de múltiples formas entre sí, lo cual complica mucho la posibilidad de entenderlos. Esta complejidad hace que los entornos en los cuales nos desempeñamos, que es el entorno de las organizaciones, es el entorno de las empresas, sean muy complicados. Y por eso la búsqueda de la claridad es fundamental. Y por último, son muy ambiguos. ¿Qué pasa? Y además las reacciones que encuentro en el entorno, en la realidad de las empresas, no se compadece de lo que nosotros creeríamos que debería ser. Y por eso tenemos que ser muy ágiles. Eso nos genera muchísimos inconvenientes, porque las competencias que les estamos entregando a los egresados en las instituciones de educación superior no responden a lo que realmente se está necesitando. Eso ha llevado a que muchas organizaciones empiecen a desaparecer, y es lo que yo he denominado, y muchos autores denominan los gigantes caídos. Pensemos en un Panam. Muchos de los que están aquí seguramente no identifican este logotipo, porque desapareció, siendo en la década de los 70 la aerolínea más grande del mundo. Hoy ni siquiera existe. Peor, muchos de los que están aquí conectados, que son millennials, que son centennials, no lo identifican. Son gigantes caídos. La empresa aerolínea más grande del mundo. Pensemos en un Blockbuster, que de pronto ya lo conocemos. Era el dueño y señor de la tienda de video. Hoy no existe. Pensemos en un Kodak, que era el dueño y señor de la fotografía a nivel mundial, que fue el generador, el inventor, la patente de la fotografía digital era de Kodak. Hoy casi desaparecida, intentando sobrevivir en una ley 550. Un Napster, maravilloso sistema peer-to-peer, que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. ¿Por qué? La legislación no lo acompañaba. Y tenemos ejemplos lindísimos, lindísimos, terribles, como el de Compaq.
gran gigante de los computadores personales en la década de los 90 que hoy desapareció. Ya no existe, no existe. ¿Y qué le pasa entonces cuando yo digo, oiga, es que yo soy grande, yo tengo éxito? El éxito pasado no te asegura el éxito futuro. Y eso lean en un librito de Marshall Goldsmith, lo que te trajo aquí no te llevará. Y entonces, ¿qué pasa con la educación? Hay una gran cantidad de modelos disruptivos en este momento. Por un lado, pensemos en este logotipo, creo que todos lo conocemos. Uber, la empresa de taxis más grande del mundo que no tiene taxis. O pensemos en la empresa de hoteles más grande del mundo que no tiene hoteles, Airbnb. O Spotify, que se la pasa en el negocio de la música. Y pues finalmente no está generando música y no tiene unos equipos de radiodifusión. O bellísimo este ejemplo, creo que todos lo conocemos, Netflix, que está acabando por completo a las cadenas de televisión, porque generan modelos disruptivos. ¿Y qué pasa entonces con la educación para que le pueda responder a las necesidades del entorno? Ah, tenemos ya unos ejemplos bellísimos. No sé si lo conozcan. Minerva. Búsquenlo. Búsquenlo en internet. Porque es que Minerva forma parte de la salida que dio lo que se denomina el Claremont College. Es un grupo de instituciones de educación superior cercanas a San Francisco, en el norte de California, que lo que hacen es compartir responsabilidades en sus experticias y adicionalmente los temas transversales lo hacen a través de comunes acuerdos. O algo también muy interesante de la misma zona geográfica, donde la NASA y Google se pusieron de acuerdo y generaron una institución que denominaron Singularity University, que no entrega títulos, pero todos los que conocemos de este ámbito quisiéramos optar a un programa de los de Singularity University. No vayamos muy lejos y quedémonos en el entorno latinoamericano. Yo creo que todos estamos relacionados con las universidades. Busquen multiversidad. Es una aproximación diferente a la operación de las instituciones de educación superior. No es ese concepto generalizado que hemos denominado universidad, sino que es el concepto de la multiversidad. Pero es que estos modelos también se están viendo, iba a decir atacados, pero se están viendo más bien enfrentados a modelos como los que tenemos con Coursera o los modelos que tenemos con Khan Academy, que no entregan títulos, pero sí entregan competencias específicas. O lo que está pasando con Udemy y un programa bellísimo de un colombiano y un guatemalteco que se llama Platzi. 4 millones de estudiantes. ¿Qué universidad no los quisiera tener? Estamos dentro en un contexto muy complicado. Piensen qué dijo un gran pensador de la estrategia, Peter Drucker. Peter Drucker en 1997, hace casi 30 años, 23 específicamente, es lo que dijo, dentro de 30 años, o sea, ya dentro de muy poquito, los grandes campus universitarios serán reliquias. Y acotó con una frase lapidaria, las universidades no sobrevivirán. Hay que tener cuidado con los comentarios que nos puedan plantear pensadores de este tipo, pero sí hay una cosa importante, hay que reconvertir nuestros sistemas de educación superior para que den respuesta a lo que el entorno, las empresas, requieren. Veamos también lo que dice el Índice de Desarrollo Humano del 2018. En 1997 nos pegamos un brinco de 20 años y en el 2018 el Banco Mundial, en su informe de desarrollo humano, dijo, la educación está en crisis. Esto no es de hoy, esto no es de marzo por la pandemia, esto viene de hace muchísimo tiempo. Y hay una crisis educativa porque los resultados de aprendizaje no son satisfactorios. Es decir, nosotros podemos enseñar cosas bellísimas, tenemos profesores espectaculares, unas instalaciones físicas de envidia, unas bases de datos espectaculares, pero lo que aprenden los egresados no es lo que requieren. Lo dice el Banco Mundial. Y el problema no es de los profesores, el problema tampoco es de las instituciones que le fallan a sus estudiantes, porque yo llego a la universidad en la expectativa de que me metan en mi cabeza unas habilidades, unas competencias, unos conocimientos que me hagan competitivo en el entorno empresarial. Pero está la velocidad del cambio de estos entornos VUCA que las instituciones tampoco responden. Y tampoco es una responsabilidad de instituciones, es que los sistemas académicos tienen que cambiar.
Los sistemas le están fallando a las instituciones le están fallando a la sociedad. Eso es lo que nos está ocurriendo. Y por eso tenemos que ser disruptivos. Porque es que la disrupción es el último de los estadios que inicia con la investigación como actividad intelectual, que nos lleva a inventarnos algo. Pero en muchas ocasiones la invención, como le pasó a Kodak, no es lo relevante. Inventar algo no es lo importante es llevarlo a la sociedad y que impacte positivamente. Eso es innovación. Pero yo les estoy diciendo que tenemos que ir más allá de la innovación, seamos disruptivos, es decir, generemos modelos de operación institucional en la educación superior que permita que todos los modelos actuales cambien. No como nos estaba planteando Mariela hace unos minutos, diciendo, oiga, es perfectamente entendible que 150 años después de que hemos avanzado en el proceso de la educación, continuemos con modelos muy similares. Eso es muy complicado. Lo que tenemos que entregarle a los egresados para que sean relevantes, pertinentes en el entorno, no es un martillo, es una caja de herramientas con la cual, dada la problemática que se encuentre, pueda buscar una herramienta que le sirva. Eso es muy importante. Interesantísimo el informe que publicó la Fundación Qatar en abril de este año, los invito a que lo revisen, este enlace ahí lo encontrarán, donde habla de 5 modelos para la educación. La formación que estoy llamada, pero interesante de la estoy trabajando en clústeres. Yo soy muy bueno en tecnología, me dedico a tecnología y lo demás se lo dejo a otros. Yo soy muy bueno en ciencias sociales, entonces trabajo única y exclusivamente en ciencias sociales. Y los procesos de admisión, los procesos tecnológicos, los servicios de soporte universitario los compartimos entre diferentes instituciones. Véanlo de mi guerra, vale la pena. ¿Qué pasa también? Yo no aprendo en las aulas, yo aprendo en la realidad. Sistema dual alemán, también importantísimo. Tenemos que saber leer, escribir, hablar, de música, saber de cultura, el trivium y el quadrivium, las 7 artes liberales, son fundamentales, no exclusivamente los temas de competencias específicas. Y trabajemos conjuntamente entre las instituciones de educación superior y el sector productivo, porque si no, esto no va para ningún lado. Cierro. Este señor, otro pensador, ya fallecido como el doctor Drucker, Alvin Toffler. Alvin Toffler dijo, el analfabetismo del siglo XXI no es ese estructural que ya conocemos y que estamos acostumbrados de no saber leer y escribir. Realmente el analfabeta del próximo siglo, del hoy, del siglo XXI, es aquel que no sepa aprender, que no sepa desaprender lo que aprendió. Fíjense el antagonismo. ¿Pero por qué desaprendo? Porque necesito reaprender. Eso es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por su atención. Ahí están mis datos de contacto si necesitan de alguna u otra manera que sigamos en colaboración. Y Leonardo, quedamos en tus manos para que nos indagues tanto a Mariela como a mí sobre los temas que hemos comentado a lo largo de estos 40 minutos. Sí, muchas gracias, Diego. Muy interesante tu presentación. Y ya me estuve ingresando a la página de Minerva, así está bien interesante el tema, no lo conocía. Bien, entonces vamos a comenzar con las preguntas. Les pedimos a todos para que nos ingresen sus preguntas a través del chat. Entonces tengo la primera pregunta, que es para Mariela, y dice lo siguiente. Si bien es cierto, desde antes de la pandemia los estudiantes ya no tenían mayor interés en asistir a clases magistrales, abandonaban los espacios universitarios y entonces hoy que se hacen las reflexiones, ¿cuáles serían los factores que inciden en ese comportamiento estudiantil? ¿Y cómo podríamos resolverlo? Gracias. Bueno, efectivamente, atendiendo a la evolución generacional de los estudiantes, entender realmente que ya no son los mismos. Si los estudiantes cambiaron, las estructuras no pueden mantenerse de la misma manera. Yo creo que hay que estar mucho más atentos al movimiento que se ha generado. Estamos viendo, por ejemplo, propuestas que ofrecen a los estudiantes certificaciones en competencias que pueden ser interesantes para ellos y que tienen un nivel de flexibilidad aún mayor. Si esto es así, la universidad, claro, habíamos entendido la universidad como la única instancia, institución donde realmente se generaba el conocimiento.
Hoy nos estamos dando cuenta que existen aprendizajes informales que no están siendo considerados dentro de las estructuras formales de la educación universitaria y que de alguna manera demandan cambios. Entonces, el tema con los estudiantes, miren, hace 900 años, cuando en la creación de la Universidad de Bolonia, es un grupo de estudiantes que se unieron y decidieron en grupo, decidir incluso cuáles eran los maestros que ellos seleccionaban para que los ayudaran en su formación. En este momento pareciera que estas estructuras nos hemos ido enmarcando en grandes muros y nos hemos olvidado que realmente la voz del estudiante sigue siendo el patrón que hay que seguir. Entonces, el problema es que no podemos seguir oídos sordos con la realidad que se nos presenta cada día. Entonces, ¿por qué? Porque entonces una estructura puede fracturarse y entonces efectivamente una cosa es entender la brecha digital, la distancia que existe, por ejemplo, no solamente digitalmente como infraestructura, incluso cognitivamente, y otra cosa es atender lo que puede suceder con una institución cuando se fractura. Entonces sí, oídos atentos realmente al movimiento que se está generando sobre la dinámica que está proponiendo los estudiantes. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más para nuestros expositores? Leonardo, si me permites, quisiera también acotar un tema en esto de el cambio que se requiere. Es tal la velocidad de los cambios que se dan en el entorno que los conocimientos que nosotros adquirimos en los programas regulares de la educación superior, un pregrado de 4 años, una maestría de 2 años, un doctorado de 5 años, llegan a ser, y perdón lo que voy a decir, irrelevantes. Hay un estudio muy interesante del Foro Económico Mundial publicado en el 2016 donde menciona que el ciclo de renovación del conocimiento en el ámbito de ciencias técnicas, ingenierías, es de 3 años. Yo soy ingeniero civil de la década de los 80 y eso implicaría que han transcurrido casi 40 años desde mi graduación. Eso llevaría que si cada 3 años cambia el conocimiento, yo soy algo así como 13 veces bruto. Porque pues lo que yo aprendí en la década de los 80 hoy no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como ciudadanos? Estamos en una realidad empresarial, que estamos en un entorno que nos exige ser pertinentes, certificaciones de competencias. Y lo que nos decía el doctor Toffler en su última frase que mencioné, que tengamos esa habilidad para aprender cosas, desaprenderlas en el momento en que se requieran para volver a aprender cosas nuevas. Hoy yo no soy un ingeniero civil. Yo hoy no puedo hacer un diseño estructural. No lo puedo hacer. Porque la forma en la que yo lo aprendí no sirve. Hoy los computadores lo hacen de una mejor manera. Yo me hubiese quedado sin puesto. Ahora, lo que ha ocurrido es que todos nosotros en el entorno social tenemos que estar en continuos procesos de renovación. Lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida. Y nosotros, instituciones de educación superior, para que continuemos siendo pertinentes, tenemos que acomodarnos a esa realidad. Y no es tampoco una necesidad de ni los millennials ni los centennials, es de absolutamente todo el mundo. Yo no sé si ustedes, que estamos conectados aquí, identificamos a Iris Apfel. Iris Apfel es una trending en internet de modas. Y esta es una señora muy pertinente, generadora de gran cantidad de dinero en internet y tiene la módica edad de 96 años. ¿Será que Iris aprendió internet cuando estaba en la universidad hace 60, 70 años? Con plena seguridad no. Iris tuvo que haber un proceso de reciclaje para lograr ser lo que hoy es. Me estoy yendo al extremo de la edad, 96 años. Me voy al otro extremo. Greta Thunberg. Esperaría que muchos la identificáramos. Es esta activista social por la sostenibilidad ambiental. Con menos de 18 años, creo que tiene 17 años en este instante. Y nuevamente, es una líder social. Entonces, nosotros como instituciones de educación superior, para continuar siendo pertinentes, efectivos y que no desaparezcamos,
tenemos que responder a las necesidades de la sociedad, independientemente de las generaciones. Yo en este momento, si me hubiese acogido a lo que le pasó a mi madre, estaría pensionado, porque a mi edad, mi madre ya estaba pensionada. Yo sí espero por lo menos unos 30 años más ser activo y estar impactando positivamente en la sociedad. ¿Y eso qué me va a implicar? Que lo que hoy les estoy enseñando, dentro de un año, no me va a servir. Esta conferencia no tendrá ningún sentido ni ninguna aplicabilidad dentro de un año. Importantísimo. Gracias, Leonardo. Ok. Bueno, Diego, un poco tomando tus palabras, creo yo que en las universidades, obviamente todos los programas buscan cumplir resultados de aprendizaje, y uno de esos resultados de aprendizaje es enseñarles a aprender por sí solos, ¿no? Entonces luego, una vez que los estudiantes terminan su proceso de formación y luego ya se involucran a su vida empresarial, es también parte de una responsabilidad del estudiante actualizarse, ¿no? Ahora creo que nosotros como universidades tenemos que ofrecerles caminos de actualización, por eso es que ofrecemos educación continua, por eso es que ofrecemos programas de especialización o programas de posgrado. Y creo yo que en su gran mayoría de las universidades damos el mensaje al estudiante de que el aprendizaje es continuo. Y bueno, la vida laboral también lo lleva a que sea de esa forma. Un poco una pregunta que quisiera hacerles a ustedes, tanto a Mariela como a Diego, es el tema motivacional para poder emprender cambios. Y en este caso, ¿cómo hacemos que los profesores que tradicionalmente han estado acostumbrados a un modelo educativo donde prima la educación y la clase presencial, la clase magistral, cómo los motivamos a los profesores para que busquen la utilización de otros tipos de herramientas, otros tipos de formatos, para que quieran innovar con nuevas estrategias educativas en las aulas de clase, ¿no? Un ejemplo es lo que tú hiciste, Diego, con esta herramienta para poder tratar de establecer este mapa conceptual relacionado con educación digital. Mira, esa es una herramienta muy, muy interesante que permite la interacción de forma remota. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos que, digamos, para que no sea un tema de imposición, ¿no? De la universidad, decir, bueno, todo vamos a digital, saben que no necesariamente eso va a funcionar, pero ¿cómo motivamos para que los profesores quieran identificar todas estas posibilidades que tienen a la mano actualmente? Y luego, ¿cómo desde la dirección de la universidad, cómo debería darse esto? ¿Debe ser un proceso de arriba hacia abajo o un proceso de abajo hacia arriba? Esa es una pregunta para ambos. Bien, voy a comenzar yo. Primero las damas. Sí, una de las cosas más importantes es, desde mi punto de vista, la evangelización. Mira, el rechazo tiene que ver con que nos han vendido durante muchos años que el tema de hacer uso de la tecnología es muy difícil. Entonces, el profesor, vuelvo a decir que todo es un problema de aproximación a la tecnología. Si era una opción, yo decidía que mejor me quedaba con el pizarrón, porque era una opción y me han vendido la tecnología como una simple herramienta. No ha habido una política. Una de las cosas que también quedan en evidencia, yo dije que varias son, pero otra es que nos dimos cuenta que a pesar de que estábamos formando a nuestros profesores, realmente no habíamos hecho suficiente para lograrlo. ¿Por qué? Porque queda en evidencia que el profesor no estaba formado. Y ojo, tú acabas de decir algo muy importante. ¿Cómo hacemos para motivar ahora a este profesor que está desmotivado? Y por tantas razones, ¿eh? Primero, porque no entiende que como habiendo institucionalmente un rechazo hacia la tecnología, ahora me digas, es decir, tienes que utilizarla. Ojo, venimos de decirle a los estudiantes, y siempre lo cito,
venimos a decirle a los estudiantes que si sacan el dispositivo móvil en las clases, se los vamos a retirar porque es un elemento distractor. Y ahora le vamos a decir, tenemos 8 meses diciéndole que menos mal que tienen un dispositivo móvil, que es una computadora de bolsillo, y que qué maravilla que por lo menos usted tiene eso. Que ahora haremos lo posible para que usted tenga datos o conexión libre siempre. Es un cambio cultural. Se trata de evangelizar y se trata de tener políticas claras. Y yo sí creo que, por supuesto, esto tiene que ser un proceso de arriba hacia abajo. Yo no veo, por supuesto, a nivel de estudiantes, los estudiantes incluso le están diciendo a los profesores, yo les ayudo a desarrollar contenido. Es decir, lo que está pasando es verdaderamente digno de estudio. Entonces, el problema, profesor, ha sido, por supuesto, que no hemos entendido mucho tiempo antes que la tecnología la tendencia no era a verla como una simple herramienta. Yo creo que estamos en el camino indicado, yo creo que todos hemos hecho el mayor esfuerzo, aquellos que sabían y aquellos que no sabían, y en este momento en la formación no está hacer uso de la tecnología por uso. Tenemos además que pasar a un segundo nivel, que es el siguiente, es decir, utilizo la tecnología con un criterio y no sencillamente digo, utilizo cualquier tecnología y por eso entonces todos estamos salvados. Seguimos en la alfabetización digital y cuando hablo de alfabetización digital no hablo de manejo instrumental de la tecnología. Hablo, por supuesto, del criterio, del uso que puedo hacer con la tecnología. Y ahí, en ese instante, va a estar el valor diferencial de las instituciones que van a apropiarse de la tecnología con un criterio pedagógico. Y ahí va a estar la diferencia. Oye, Mariela, comparto totalmente tu posición. Inclusive cuando hicimos nuestro mapa de concepto y en todos participamos utilizando esta herramienta de trabajo colaborativo que mencionó Leonardo, Mentimeter, hay muchas. Esta herramienta nos dio que el concepto de transformación digital lo asociábamos como grupo, nosotros, 200 y pico de personas que estamos en este momento conectados a tecnología. Y yo les decía, ¿listos? Sí. Además, un experto como Diego Molano nos reitera, sí, transformación digital tiene que ver con tecnología, pero más importante que la tecnología es lo que Mariela acaba de mencionar y que yo quiero que ustedes se lo lleven dentro de su caja de herramientas. Caja de herramientas tiene múltiples opciones. Una de ellas es la tecnología. Pero creo que más importante que esa es la cultura, que reiterativamente Mariela la mencionó. Esto no es un problema tecnológico, esto es un problema cultural. Ahora, yo le diría a los profesores, profesor, ¿usted quiere ser el Panam de la academia? Es decir, ¿usted quiere que dentro de 5 años usted ya no exista? ¿O usted quiere ser el IBM de la tecnología? Que en la década de los 90, no sé si lo sabían, casi desaparece IBM. IBM cometió el error garrafal de permitirle utilizar a Microsoft su patente del computador personal. George Watson, el gerente, presidente y dueño y señor de IBM en los 70s, 80s y 90s, cuando se le aproximó el hijo de su gran amigo, Bill Gates, le dijo, oiga, es que yo quisiera utilizar una patente que usted tiene para hacer computadores chiquitos que pueden estar en las casas. Watson dijo, pues sí, la plata es suya, haga lo que quiera con eso, lo demás es historia. En 1989, IBM estaba en ley de quiebra en los Estados Unidos. Hoy, IBM continúa siendo un gigante. A pesar del susto que le pegaron en los 80s, 90s, hoy es un gigante. No lo que le ocurrió a Panam, que le pegaron su susto y hoy no existe. Señor profesor, ¿usted quiere ser el Panam de la docencia o usted quiere ser el IBM de la docencia y resurgir de sus cenizas? ¿Qué es lo que también tiene que ocurrir? Es que yo no puedo, en transformación digital, que me lo exige el entorno,
pero que tengo que hacer en la institución de educación superior. Yo no puedo hacer una simple sistematización de los procesos presenciales. Yo no puedo trasladar lo que hago en mi clase presencial, que lo puedo hacer muy bien, que puedo ser excelente en la presencialidad. Y como me va muy bien en la presencialidad, entonces lo que hago es migrar eso que hago en la presencialidad a una pantalla. Es un error de fondo. ¿Qué es lo que necesitamos? Transformarnos mentalmente, hacer un proceso de cambio. Que eso viene de arriba hacia abajo, como lo plantea Mariela, pero también lo mencionó Mariela, son los estudiantes los que nos están obligando a nosotros a cambiar. Son las empresas las que nos están obligando a nosotros a cambiar. Entonces, esto no es solamente que el rector, el vicerrector, el consejo superior tomen la decisión. Esto es que nosotros, los profesores, demos respuesta para continuar siendo pertinentes a la sociedad, que es la sociedad la que nos está exigiendo. Así que, importantísimo también, hay que generarle las competencias a los profesores para poder asumir el desafío de movernos de la presencialidad tradicional que lleva más de 1200 años previo a Bocconi, que mencionó Mariela, universidad en Túnez, que no me acuerdo el nombre impronunciable que tenía, en el año 897. Más de 1200 años de historia. Y hoy continuamos operando en las mismas condiciones. Eso no ocurre. Miren un teléfono. Hace 150 años, ¿cómo era un teléfono? Miremos un teléfono hoy. Totalmente diferente. Miremos un coche, un carro, un vehículo. Un vehículo de hace 100 años, radicalmente diferente a un vehículo hoy, a un carro hoy. Tenemos que hacerlo porque hace 100 años, ¿cómo era una clase? Muy similar a la que teníamos en marzo. Menos mal llegó la pandemia y nos pegó un susto monumental y nos obligó a hacer un proceso de transformación digital. Aceleró. Hay muchos riesgos en lo que hicimos, porque realmente no hicimos una transformación digital. En muchas ocasiones, muy a nuestro pesar, lo que se hizo fue una simple sistematización de los procesos, lo cual es muy peligroso. Hay que hacer todo un rediseño de los procesos académicos para que surtan los efectos esperados. Eso es, Leonardo. ¿Tienes apagado? Sí, ya me di cuenta. Bueno, de aquí hay una pregunta que también, digamos, ha sido una preocupación de muchos profesores en ESPOL, ¿no? Hay muchos profesores en ESPOL que han estado preocupados por los temas de la evaluación y qué tan rigurosa es la evaluación y cómo evitan de que hayan actos de deshonestidad académica en los procesos de evaluación, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿la universidad puede seguir siendo rigurosa con estos nuevos sistemas? Y la preocupación de esta persona va un poco más allá, porque dice, o sea, parte, en mi criterio, del supuesto de que como no ha sido rigurosa, entonces viene la siguiente parte de la pregunta. Una vez que pase la pandemia, ¿deberíamos implementar programas de nivelación de nuestros estudiantes previos a la graduación? Las damas primero. Gracias, Diego. Mira, uno de los riesgos más grandes de lo que nos ha pasado desde hace 8 meses, de esta acelerada manera de tratar de mantener el status quo que llevábamos, es que en el camino se ha quedado mucho del verdadero aprendizaje del estudiante. Es decir, lo sabemos, eso luego va a tener que dimensionarse, pero esa es la realidad. Cuando hablas de volver a la normalidad, si realmente debemos nivelarlo, yo creo que ya el profesor hoy debía sobre la base tener lista una estructura que pueda ser garantizada al estudiante para compensar, no necesariamente presencialmente, no sabemos si esto se va a dar, pero para compensar realmente esas lagunas que producto de la improvisación, porque eso fue lo que se hizo en muchos casos digo, y luego se tendrá que evaluar. Mira, tocabas al principio la preocupación de la evaluación. Una Agenda 2030 que ya tendrá que estar en 2040 o en 2050. El cuarto de los objetivos es
es educación de calidad. Y en una de las cuando lees el documento, te dice que efectivamente debemos seguir garantizando que la evaluación sea lo que realmente valora lo que el estudiante de alguna manera, ese cambio cognitivo, no desde la postura punitiva. El problema de la tecnología, y te lo digo del lado de donde estoy, es que el profesor teme que el que está del otro lado, si mutea y apaga la cámara, no sea él. Y que lo mismo puede estar pasando en un examen en línea. Miren, esto exactamente es a lo que acotaba Diego sobre el tema de la cultura. El sistema tradicional hace que veamos la evaluación solo sí y sí, si realmente garantizamos que hay una visión punitiva. Tú sabes, tú debes demostrar, eres tú el que debes demostrar. Entonces, si yo sigo en el esquema al que se propone, el que se ha liberado por la natural situación, tengo el mismo esquema de evaluación, por supuesto que estoy haciendo algo indebido. Y por supuesto debo tener mucho miedo ahí. No solamente va a revisarse los esquemas de evaluación, sino toda la gestión académica. El estudiante no solamente, no existe, lo dice, por supuesto, cualquiera de las referencias te dice, no existe ninguna evaluación que realmente me diga ni asintóticamente cuánto ha aprendido el estudiante. Entonces, hay metodologías distintas que tenemos que empezar a implementar, que no tiene que ver con, ¿eres tú realmente el que lo hiciste?, sino demostrar competencias desarrolladas, habilidades adquiridas en otros escenarios y que realmente valorarán su tránsito por un esquema de educación. Entonces, es mucho el trabajo. Yo creo que estamos en la ruta indicada, porque además hay espacios como este, donde seguimos hablando y nos seguimos repitiendo y seguimos reflexionando y sabemos un poco que tenemos que hacer algo. Yo creo que lo que hay es que ordenar las variables, lo que tenemos, y que tenemos que actuar, por supuesto, de inmediato, pero con paso seguro, sabiendo que el problema no es ni la tecnología, ni la pandemia, sino son modelos y estructuras educativas que vienen haciendo aguas desde hace varios años. Comparto totalmente la posición con Mariela. Reitero el hecho de que no es un problema tecnológico, es un problema cultural. Como les mencionaba al comenzar mi presentación, yo estoy vinculado hace relativamente poco con una importante institución en Ecuador, la UIDE, y allí pues como resultado de la pandemia tocó mandar toda la operación a virtual, y para realizar los exámenes pues teníamos que asegurarnos que el que estaba presentando el examen realmente era quien decía ser. Entonces se hizo una inversión monumental en licencias de un software muy particular que se llama Small, que lo que hace es verificar qué es lo que está haciendo la persona en su computador, que si abre una pantalla, que si está haciendo consulta de algún documento, y todo eso se puede verificar. Estamos partiendo, primero, de que nuestros estudiantes son ampones, son ladrones, y nos van a hacer trampa. Eso es un axioma perverso. Nosotros no podemos partir del hecho de que los participantes de un proceso formativo nos van a hacer trampa. Recuerdo mucho en otra conversación que tenía en otro entorno, es que los estudiantes son, y siempre eran cosas muy positivas, son muy innovadores, son muy imaginativos, vanguardistas, para lograr hacer las cosas que ellos creen que deberían hacer para responder correctamente el examen. El problema no es del estudiante y su innovativa aproximación o su imaginativa forma de hacer los exámenes. No, el problema no es del estudiante. El problema es mío como profesor por haber diseñado un proceso de evaluación que no es consistente con la realidad en la cual nos encontramos. Y es que yo no necesito preguntarle los contenidos. Yo no tengo que preguntarle si estoy en una clase de redacción gramatical,
cómo está redactado el tercer párrafo de 100 años de soledad de nuestro Nobel de Literatura en Colombia, Gabriel García Márquez. Eso no se lo voy a preguntar nunca. Eso es memoria, eso es contenido y eso no genera aprendizaje. Tenemos que cambiar por completo nuestra cultura. Por ahí la pregunta que hacías, Leonardo, como la expresabas, hablabas de la falta de rigurosidad. ¡Por Dios! Hay un estudio muy interesante que se hizo para el entorno latinoamericano. ¿Qué piensa usted de la educación virtual en Latinoamérica? Esto no es ni Ecuador, ni Chile, ni Argentina, ni México, ni... No, Latinoamérica. ¿Cuál es su percepción de la formación virtual? Respuesta sine qua non, mala calidad. Señores, la educación virtual puede ser de igual calidad que la presencial e inclusive de mejor calidad, aún más rigurosa. Lo que planteó Mariela y que yo también lo estaba diciendo, es que lo que hicimos a lo largo de estos últimos 8 meses no es educación. Lo que hicimos fue una chapuza, perdón la expresión. Lo que hicimos fue simplemente sistematizar la presencialidad. Error garrafal. Ahora, era la salida. Qué bueno que lo hicimos. Qué bueno que mantuvimos la operación. Qué bueno que evitamos la deserción. Menos mal hicimos eso. Pero eso es un primer estadio. Es fundamental. Todos los que estamos aquí seguramente somos del ámbito de la academia. Es fundamental. Primero, que el docente tenga las competencias. No las tenemos. Todos no las tenemos. Segundo, que nuestros diseños curriculares obedezcan a una realidad digital, no a una realidad presencial. Porque si responde a una realidad presencial, el examen es un examen de contenidos y no un examen de aprendizajes o de competencias. Inclusive piensen en esto. Yo en la presencialidad, cuando lo hago exámenes de libro abierto. Señor, a mí no me interesa si usted se sabe o no se sabe el contenido. A mí lo que me interesa es si usted sabe o no sabe aplicar ese contenido. Y por eso quiere consultar el libro, hágale. Quiere abrir su computador y buscar en San Google, que todo lo sabe, todo lo puede y lo que no se lo inventa, pues hágale, porque el riesgo es suyo de venir a encontrar un fake news que me lo coloca en el examen. Y por Dios que yo se lo clavo. Pero me implica un cambio total en la estructura en la cual desarrollo mi clase. Es fundamental que tengamos eso, porque la rigurosidad no es un problema tecnológico. La rigurosidad es un problema del diseño que yo como docente he armado. Partamos de la buena fe. Nuestros estudiantes no son ladrones. Nuestros estudiantes no nos quieren hacer trampa. Los hay, sí, pero no son la totalidad. Es más, yo siempre soy muy positivo. Y la gran mayoría de nuestros estudiantes están en nuestras aulas porque quieren aprender, no porque quieren pasar el examen. Partamos de la buena fe. Eso es importante, Leonardo. Gracias. Ok, muchas gracias a ambos. Otra pregunta más. Habla sobre si ustedes tienen conocimiento de ciertos recursos o instrumentos que estén disponibles para atender a estudiantes con discapacidad en este tema de modalidad en la que nos encontramos, ¿no? Digital. Bastará hacer una consulta en Google para entender qué es lo último que se ha hecho. Realmente, concretamente, no puedo citar ninguna referencia en este momento, pero estoy segura que sí, que se están atendiendo, porque no solamente es la diversidad, la desigualdad, sino efectivamente la discapacidad. Por supuesto que sí. Quedo pendiente de buscar alguna referencia para compartirla con Fátima y que se las haga llegar. Claro que sí. Gracias. Sí, efectivamente existen herramientas que facilitan lo que se denomina en tecnología accesibilidad. Entonces, pues cuando yo tengo algún tipo de discapacidad, no necesariamente la tecnología es un problema. Todo lo contrario, la tecnología es un apoyo para suplir los posibles inconvenientes que la discapacidad genere. Y no solamente discapacidad física, sino también las discapacidades cognitivas. Hay un bello estudio que se publicó en el mes de marzo, específicamente el 3 de marzo. Y tengo claridad porque es el día de mi cumpleaños y me llegó de regalo el informe. New Media Consortium. El New Media Consortium, el consorcio
el nuevo consorcio en media, el New Media Consortium, publica periódicamente un informe desde el año 2005 que se denomina el Horizon Report, el reporte del horizonte, el Horizon Report. Búsquenlo en San Google, ahí no se va a equivocar Google porque pues colocan ahí NMC, New Media Consortium, y le colocan Horizon de horizonte, Horizon Report. El del año 2020, que no fue hecho por la pandemia. Eso es un informe que se hace desde el 2005. Este es el 15º año que se realiza. Lo que hace es identificar diferentes entornos. Entonces, el entorno tecnológico, el entorno de la educación superior, el entorno político, el social, y me falta uno, el económico. Entonces, coge los 5 entornos y dice, ¿qué tecnología va en el corto, mediano y largo plazo a impactar los procesos formativos? Revísenlo. Hay una tecnología que está mencionada en el informe de este año que se denomina los Open Learning Resources, los recursos abiertos de aprendizaje. La UNESCO tiene una librería de OLR, así se denomina en inglés, OLR, que le permite a cualquiera de nosotros ingresar, identificar qué tiene para ciegos. Entonces, ¡pac!, le salen un pocotón de objetos ya creados. ¿No? Eso está hecho sobre Scrum, que pues se supondría que es lo suficientemente compatible para que si lo tengo en Moodle me pueda subir, que si lo tengo en Canvas me pueda subir, que si lo tengo en Rackspace lo pueda subir, que si lo tengo en Blackboard lo puedo subir. No, es que yo quiero para sordos. Ah, bueno, listo. Entonces coloque ahí sordos y ¡guac!, le aparecen una serie de objetos virtuales de aprendizaje que les van a facilitar la vida. Ahora bien, para temas cognitivos también los hay. Porque una persona con síndrome de Down tiene todas las capacidades para lograr un proceso formativo. En un ritmo diferente a cualquier otra persona, pero tiene las capacidades. Ese es un reto bellísimo que tenemos que enfrentar las instituciones de educación superior. En el informe de los ODS, que la UNESCO pues obviamente se dedica explícitamente al ODS 4, que es el de Educación para Todos, que también fue publicado para el mes de abril o mayo. Busquen ahí, UNESCO ODS 4. Nuevamente, un par de genuflexiones a nuestro querido y muy amado Google, y nos va a aparecer. En ese informe se menciona, el título no lo recuerdo exactamente, pero es algo así, Educación para Todos, porque no puede quedarse nadie retrasado, que se nos baje del bus de la educación. No podemos permitir que eso ocurra. Está ocurriendo. El informe de este año es muy preocupante por parte de la UNESCO, porque lo que está indicando es que para el 2030, como está planteado, no vamos a llegar al logro del objetivo 4. Es en buena medida porque hay un grupo importante de la sociedad que se está quedando del proceso formativo. Y esas brechas sociales, económicas, digitales y educativas son riesgosísimas para el futuro de la sociedad. No el futuro de Ecuador, de Colombia o de Estados Unidos o de Alemania. No. Es un problema las brechas para cualquier humano, para la humanity, para la humanidad. Eso, Leonardo. Ok, muchas gracias. Y bueno, la última pregunta. Quieren una opinión de ambos respecto de si la modalidad remota o híbrida, ustedes crean que puedan tener mejores resultados educativos que las clases tradicionales, las clases presenciales. Esta es la pregunta que todo el mundo se hace. En algún momento puse un tweet preguntándole a Siri cuál era la comparación entre lo virtual y lo presencial, y entonces me respondió algo así como que es comparar lo mismo como peras con manzana. No cabe pensar, es que el problema es la pregunta, ¿eh? El problema es la pregunta, y yo creo que tenemos que cambiar la pregunta. Es decir, cuando tú dices, ¿qué es mejor? ¿Va a ser mejor lo que teníamos en la presencialidad o lo que vamos a tener en la virtualidad? O si hacemos un híbrido, quizás entonces logramos como eso. Bueno, vuelvo a decirte, yo creo
que están sucediendo cosas, que no hay manera, si no haces investigación de lo que está sucediendo, para valorar. Yo creo que son situaciones distintas, que estamos con eso, con el modelo presencial, obtuvimos y obtenemos ciertas cosas, que con un modelo híbrido obtenemos y obtuvimos ciertas cosas y con esquemas virtuales obtenemos y obtuvimos ciertas cosas. Yo creo que en su justa medida tendrán que ser valoradas para poder ser utilizadas y que desde mi punto de vista pienso otra vez que es un error, porque si siempre pensamos que lo que teníamos era mejor, por supuesto entramos al mundo virtual con una serie de paradigmas que no me va a permitir realmente innovar en esos espacios. Muchos de nosotros, a lo mejor fueron ingenieros que los colocaron a dar clases. No tenían ni siquiera pedagogía por detrás. Eran expertos en contenido que sencillamente se ponían delante de unos estudiantes. E innovaron en una gestión académica y sencillamente luego se incorporaron a modelos de formación que les permitía entonces seguir haciendo gestión académica. Bueno, de la misma manera hay que incorporarse a estos nuevos modelos virtuales, híbridos, de la misma manera, con el mismo proceso de innovación, iniciándose y luego formándose para saber realmente qué significa un espacio, qué significa otro espacio, qué puedo hacer en determinado espacio y qué no puedo hacer, y cuál es el alcance que quiero obtener. Entonces yo creo que, vuelvo a decir, la formación es fundamental. Las políticas dirigidas a formar a nuestros profesores es fundamental. Yo creo que este es uno de los pasos fundamentales. Y luego, si me lo preguntas también, en muchos casos, el dotar de la infraestructura tecnológica fundamental al profesor y al estudiante es fundamental. Entonces, por un lado es la formación, saber exactamente qué existe, qué modelos existen, qué posibilidades existen, y luego definitivamente todas las facilidades de infraestructura que me permitan entonces hacer, sí, gestión presencial, semipresencial, híbrida o sencillamente virtual. Y efectivamente, como lo está planteando Mariela, hay que mirar la realidad a la cual me voy a enfrentar o que tengo que adecuar y buscaré la mejor herramienta disponible. Puede ser la presencialidad, puede ser la virtualidad o puede ser una combinación de ellas. Bien, será hoy posible que yo a un médico virtualmente le enseñe a hacer una apendicectomía, y creería que la respuesta claramente es inviable hoy. Mi hija coincidencialmente trabaja en Silicon Valley en una empresa que le está montando la competencia a el gran señor de las laparoscopias, que es Da Vinci. Da Vinci es un robot con el cual hacen operaciones y uno de los inconvenientes que ellos tienen es que yo quisiera tener al experto sentado en Londres con el aparato, tecnológicamente hablando, haciendo la intervención quirúrgica en Quito. Hoy no es posible, pero no estamos muy lejos de que eso ocurra. Entonces, hoy, ¿será posible que apliquemos la tecnología para poder realizar educación virtual en todos los ámbitos? La respuesta es hoy no. No estaremos muy lejos. No estaremos muy lejos. Yo no sé si ustedes conocen a Ray Kurzweil. El doctor Kurzweil es el director de tecnología de Google. Y él dice que en este instante aún no hemos llegado a lo que se denomina la singularidad. La singularidad es el momento en el cual las máquinas van a tener la capacidad de operación, la capacidad de procesamiento exactamente igual al de este aparatico que tenemos todos aquí encima. Muchos, este aparatico que tenemos aquí encima no lo utilizamos correctamente. En el momento en que un computador, que aún no ha ocurrido, ese tal Deep Blue que muchos hablan, que es mucho más eficiente que el cerebro humano, eso no es cierto. Es mucho más rápido, sí, posiblemente. ¿No se equivoca? Sí, posiblemente. Pero el procesamiento que realiza un Deep Blue no es comparable con la capacidad de procesamiento que tenemos aquí.
No es comparable. Cuando ocurra eso, llegaremos a la singularidad. Y en ese instante, posiblemente, las máquinas van a poder ser una herramienta fundamental para los procesos de formación virtual. Miren, yo tengo uno de mis postdoctorados, es en educación mediada con tecnología. La hice en Inglaterra en el 2013. Antes del 2013, desde finales de los 90 hasta el 2013, yo era un defensor a ultranza de la educación virtual. Yo decía, es que tenemos que hacer educación virtual en absolutamente todos los ámbitos porque es perfectamente viable. Participé en la generación de política pública en Colombia en educación y en tecnología y era un impulsor de ello. Cuando llego después de mi postdoctorado en Inglaterra, en el cual tuve que interactuar con expertos en el ámbito de la educación, con expertos en el ámbito de la tecnología, con expertos en el ámbito de la política pública, con expertos en el ámbito de la gestión, esa aproximación multicultural, multidiversa, transversalizada, me hizo caer en cuenta que mi posición extremista, yo era un talibán de la tecnología, era errada. Los modelos híbridos son muy apropiados para una gran cantidad de situaciones. A través de las plataformas tecnológicas podemos aproximarnos muy rápidamente a la entrega de conocimientos, a la búsqueda de conocimientos, a la discusión asincrónica de esos conocimientos, a la fijación de aprendizaje. Sí, es perfectamente posible. Pero hay un elemento clave que tiene que ver con el contacto social, con la generación de las competencias sociales que son inviables con estos aparaticos. La mediación tecnológica no nos permite de manera eficiente lograr el desarrollo de competencias de índole social. Y por eso es muy importante, en lo posible, hacer uso de modelos híbridos. Yo hoy, después de haber cambiado mentalmente, me doy cuenta que la modalidad en línea, virtual, de uso de tecnología es muy buena. Aprovechémosla al máximo, sin olvidar los beneficios que genera la interacción social. Y la interacción social mediada con estos aparatos no es tan viable. Es mejor cuando yo le doy la mano, a pesar de que hoy lo que nos demos es el codo. Es importantísimo. Y piensen en esto. Mariela nos planteaba que en muchas ocasiones a nosotros los docentes nos ponen a dictar clases sin tener las competencias. ¿Qué pasa? ¿Quién dicta una clase de diseño estructural? Un ingeniero. Un profesor no puede dictar una clase de diseño estructural, tiene que ser un ingeniero. ¿Quién le enseña a un futuro médico cómo hacer una traqueotomía? No es un profesor, es un médico. ¿Quién es el que realmente enseña? El experto en un área del conocimiento. Entonces, lo maravilloso de la docencia es que es una ciencia que convoca. Desde múltiples áreas del conocimiento, yo debo, si quiero ser profesor, yo debo lograr las competencias docentes. Un muy buen ingeniero puede ser un terrible profesor. Un muy buen abogado puede ser un pero muy mal profesor. Pero un excelente profesor puede enseñar cualquier cosa. Entonces, importantísimo como Mariela lo estaba planteando, entreguémosles a aquellos que estamos en la sociedad, en el ámbito de la educación, entreguémosle las competencias para que sean excelentes docentes. Y convirtamos entonces al psicólogo en un excelente docente. Convirtamos al abogado en un excelente docente. Convirtamos al ingeniero en un excelente docente. Eso es importantísimo. Para que, independientemente de la herramienta que utilice, porque si le damos un martillo, a punta de martillazos arreglamos lo que sea. Pero si me da una caja de herramientas, dependiendo de la situación, utilizo plataforma virtual, utilizo Mentimeter, utilizo Padlet, utilizo las herramientas de esta plataforma que estamos utilizando, que es espectacular. O, más bien, hagamos una actividad colaborativa con un ejercicio presencial de interacción para hacer un análisis prospectivo con interacción y un focus group, presencialidad. O
entreguemos la información sobre plataforma de manera asincrónica y luego hagamos un encuentro presencial para lograr las conclusiones y la interacción. Tengo herramientas y la utilizaré dependiendo de mi situación. Porque si usted me da a mí un martillo y no me da más, veo puntillas en todas partes. Y si llego a encontrar un tornillo, por Dios, yo meto el tornillo a punta de martillazo. Indudablemente, de una ineficacia monumental. Señor, en vez de darme un martillo, deme un destornillador y seré más eficiente. Eso es, Leonardo. Muy bien, quiero agradecer a nombre de la red Telescopi y del SPOL, tanto a Diego como a Mariela por sus brillantes exposiciones y también por esta discusión que ha sido muy interesante. Creo que hemos aprendido bastante en esta sesión. Ahora los dejo con Blanquita. Muchas gracias. Un aplauso en realidad. Hemos concluido esta jornada maravillosamente de las manos de expertos, sin duda alguna. Hemos analizado, dialogado, reflexionado todo estas nuevas gestiones en realidad, ¿no? Los cambios, retos, desafíos, soluciones. Bueno, han sido varios los escenarios planteados. Muchas gracias a todos. También durante estos días al equipo de moderadores, expositores, a todo el equipo organizador de Telescopio Ecuador por haber creado este espacio importante que nos ha conectado con varios países y con grandes expositores para poder llegar a esta reflexión del día de hoy.